Bueno, sin duda, nosotros seguimos tocando este tema porque principalmente usted es nuestra preocupación, que tenga toda la información y saque sus propias conclusiones. Estamos en estudios con un profesional, un destacado profesional y ha sido presidente de Petroperú, es decir, conoce a esta organización, a esta empresa por dentro, el doctor Alejandro Narváez Liceras, expresidente de Petroperú y actual rector también de la Universidad Micaela Bastidas en Abancay. Buenos días, en Apurímac. Eso es. Gracias. Buenos días. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Es conveniente o no para Petroperú hacerse de los activos del 51%, porque será lo único que estará en venta, digamos, de Repsol? Bueno, antes de responder esta pregunta tengo que hacer una brevísima introducción. Primero, Petroperú es una empresa como cualquier otra, que compite en el mercado. Y como toda empresa siempre tiene, digamos, como objetivos genuinos de crecimiento, de expansión, de modernización, de buena rentabilidad, pagar buenos dividendos. Y si a una empresa se le presenta la oportunidad de hacer inversiones, por ejemplo, de compra de nuevas empresas, inversiones de expansión, de ampliación, de internacionalización, esta empresa antes que nada evaluará ese potencial de inversión en la que quiere comprometerse. En este momento hay una empresa en venta y creo que lo que tiene que hacer toda empresa que compite en el mercado es evaluar esa posibilidad de compra, en este caso por parte de Petroperú. Lo que está haciendo en este momento Petroperú es evaluar si económicamente es rentable este negocio, si le suma o no a incrementar el valor de Petroperú. Si eso fuese así, evidentemente yo como gerente de la empresa, como presidente de directorio, tomaría simplemente la decisión de hacerme con una parte importante de esa empresa que está en venta. Es la práctica habitual en cualquier economía de mercado y aquí no tiene que ser diferente. Y creo que si Repsol está dispuesta a recibir el dinero que está dispuesta a pagar por su parte Petroperú, entonces estaría entre lo que llaman el precio justo. El precio justo en este caso es lo que estoy dispuesto a pagar por el valor de Petroperú, por el valor en este caso de Repsol, y Repsol por su parte esté dispuesto a recibir lo que yo oferto pagar. Si entre ambas se ponen de acuerdo, sin duda el negocio es interesante para los dos. Y es lo que se tiene que hacer en cualquier economía de mercado, es decir, tiene que haber una justificación económica. Es decir, desde el punto de vista de valor actual neto, para mí, para Petroperú es un negocio interesante. Desde el punto de vista de tasa de retorno es interesante para mí. Desde el punto de vista de recuperación de mis inversiones está en plazo razonable de la inversión que yo comprometí en esa compra en este caso de Repsol. Es interés, por supuesto que es fiable. Lo demás simplemente no resiste ningún tipo de argumento. Y Petroperú, como empresa normal que está creada para crecer, para expandirse, para modernizarse, para ampliarse, sin duda, si tiene la oportunidad de hacerlo, tendrá que hacerlo. Ahora, bueno, hay otro tema, ¿no? Y usted hablaba del precio justo. Es decir, nosotros estamos pagando una de las gasolinas más caras que existe en nuestro país. El criterio de precio justo, es decir, el permitirle a Repsol que venda sus grifos, porque tiene cerca de 100 grifos que le pertenecen a Petroperú, ¿ayudaría a mantener una especie de precio justo también en el valor de los combustibles en el mercado? Petroperú en el año 2004 tenía el 51% de participación. De participación en el mercado de combustibles. Y manejó perfectamente bien, siendo la empresa mayoritaria, teniendo el control del mercado, nunca abusó del mercado. El precio justo, por supuesto, que ha sido en ese momento tan evidente y marco de ese comportamiento responsable como empresa del Estado, tuvo unas inversiones interesantes y unas utilidades espectaculares. O sea, esta es la historia reciente de lo que ha sido el comportamiento ético, transparente y precio justo en el mercado. Eso todo el mundo lo conoce. Doctor Narváez, pese a que el presidente de la República, el ministro del sector de Energía y Minas, incluso el ministro de Economía han señalado, ¿no? Y han ratificado incluso en distintas oportunidades, distintos días, que el tema aún está siendo evaluado y que incluso ayer anoche se escuchaba al ministro de Energía y Minas decir que el gobierno, a través de Petroperú, ¿no? Si que estudiaba la posibilidad de hacerse de estas acciones de Repsol, lo iba a hacer siempre dentro del marco de la ley. ¿Por qué es que se está levantando tanta suspicacia? ¿Por qué se dice que ese negocio no sería para nada rentable para las arcas del erario nacional? Bueno, tendrían que primero demostrar que no es rentable. Es pura teoría en este momento. ¿Sí? Primero, no sabemos cuánto vale Repsol, porque eso se sabe cuando se hacen las valoraciones respectivas. Es decir, yo como Petroperú haré la valoración, cuánto realmente vale para mí como empresa compradora, y por otra parte, cuánto vale para Repsol, su empresa en venta. Ahora, pero usted que conoce desde dentro Petroperú, ¿no? Desde
hace muchísimos años atrás, ¿podría ser rentable o es muy aventurado decir, bueno, pues en un momento el Estado no hizo muy bien el papel, ¿no?, dentro del empresariado, ahora pues es muy posible que también, ¿no?, se haga pérdida? Dos cosas. Sí. Históricamente Petrobras es un negocio tremendamente rentable. Sí. Se mire por donde se mire. Es la primera empresa del país, es la que tiene la mayor cuota de mercado en el país, es la que más contribuye el PIB del país, es la que paga menos dividendos al Estado, etcétera, etcétera. Lo que estaría comprando Petroperú es una empresa en marcha, una empresa rentable, una empresa que es negocio real. Por lo tanto, en este negocio no hay pérdida. Es más, está comprando una empresa con un know-how importantísimo, con una refinería, una de las más modernas del país. La refinería de Pampilla es una refinería modernísima. Pero la Pampilla no está, he escuchado muchas veces decir que esta es una chatarra, incluso a muchos especialistas, falso, totalmente. Yo tengo el privilegio de conocerlo, estuve allí 2 veces porque me invitaron para conocer por dentro. Es una refinería modernísima. ¿Sí? Tiene una cadena de grifos impresionante, es decir, es un negocio realmente espectacular para Petroperú si es que finalmente terminan haciéndolo esta operación. Repito, si esta valoración que hagan las partes de la empresa que va a comprar y la empresa que vender, si es económicamente rentable, sus tasas de retorno son atractivas, pues la decisión debiera ser la más conveniente, es decir, comprarla. Lo demás, eso de que no es negocio, que es alto riesgo, eso es mentira. Y este debate que se dice que si se le da al Estado, porque dicen que si el Estado estatiza a Repsol, uno de los mensajes claros que se viene dando, se corre el riesgo de que esta empresa tenga un control directo sobre los precios y esto genere inflación y una serie de elementos que ya hemos conocido, ¿no? Porque también se ha dado en algunas épocas en nuestro país sobre el famoso control de precios. ¿Esto es posible en estos tiempos? ¿Eso podría darse? ¿Es un escenario real? Hay un sector importante de analistas, entre comillas, y algunos políticos que alegremente lanzan ideas, yo creo, muy equivocadas. La experiencia en el mundo entero de las empresas públicas están ahí y cualquier persona medianamente sensata puede acudir a esas experiencias y explicarse de que las empresas públicas bien gestionadas son exitosas. Es que no han entendido que los principios del management son válidos tanto para las empresas públicas como las privadas, para las grandes y para las medianas. Si una empresa pública se gestiona con eficiencia, con profesionalismo, con transparencia, con las herramientas de gestión modernas, por supuesto que es exitosa, que es rentable. Eso ha sido el caso de Petroperú. Ahí tenemos 3 empresas exitosas, Sedapal es buena, Banco de la Nación excelente, Petroperú es extraordinariamente importante. Eso son las experiencias peruanas. Sin mirar experiencias extranjeras que son, obviamente, también muy aleccionadoras para el caso de las empresas públicas. Esa teoría de que la empresa pública es, digamos, lenta, burocrática, ineficiente, que gasta mucho dinero, que no da resultados. Mentira. No hay un año que haya tenido resultados extraordinarios Petroperú. Yo recuerdo, y esto es importante que se los diga, el año 2004 el precio del petróleo estaba, el año 2003 exactamente el precio del petróleo estaba a $30. El año 2004 cerramos con $45 el barril de petróleo. Y se veía que el barril de petróleo se disparaba a $100, incluso a 148, 150 dólares. En ese momento es cuando surge esta ley, la ley de modernización. Y el gran debate que se presentaba en ese momento era con Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski decía que era imposible que el precio del barril de petróleo podía dispararse, que podía superar la barrera de los $100. Yo decía que sí. Y en efecto, el tiempo me ha dado la razón. Hoy estamos hablando de 116, 120 dólares. En algún momento el barril de petróleo llegó hasta 148 dólares. Y en ese momento yo decía, como presidente de Petroperú, si Petroperú no se integrase verticalmente, la empresa no tenía futuro. Porque el margen de refinación en Petroperú está en torno a $5 por barril. Ahora, en cambio, la renta petrolera de una empresa que produce petróleo, obviamente, si el coste de producción en la selva peruana es $20, en la costa $15, y el precio del petróleo en el mercado está a 115, el margen o la renta petrolera es espectacular. El gran negocio no es en refinación, el gran negocio es en la producción de petróleo. Ahora, y eso nunca lo entendieron, por eso mi preocupación permanente ha sido de que Petroperú solo tenía futuro exitoso en la medida que sea integrada verticalmente. Ahora, doctor Noronha, entonces volteando la pregunta, ¿cómo es que contribuye el Estado peruano, en el caso preciso a Petroperú, esta compra, ¿no? Tomando en cuenta que han salido muchos analistas, como usted incluso han indicado, que ha señalado que este dinero que se invertiría, ¿no?, a través de Petroperú en la compra de los activos de Repsol podría invertirse en temas prioritarios como educación, salud, reflotamiento de nuestras Fuerzas Armadas, qué sé yo, otras preocupaciones que abordan a los peruanos. Primera idea equivocada de los que comentan esto de que el Estado gastaría mucho dinero, sería una especie de juego a la ruleta rusa. Alto riesgo, falso. Petroperú
es la que va a comprar, no el Estado. Petroperú es una empresa del Estado. Y Petro tiene muchas fuentes de financiamiento, tiene utilidades retenidas. No van a coger presupuestos que ya fueron nada, incluso destinados y aplicados en el año fiscal para este... Una empresa con la facturación que tiene actualmente, que está en torno a 3.500 millones de dólares anuales, la más grande del país, es mega empresa, puede perfectamente conseguir financiamiento de distintas fuentes. Una empresa rentable, con una rentabilidad que está en torno a 20-25% anual, perfectamente puede hacer un joint venture, una alianza estratégica, una financiación especializada, incluso puede emitir bonos, perfectamente puede emitir bonos. Puede emitir bonos también. Bueno, es decir, hay estar en la bolsa, forma ¿no? de financiamiento que podía perfectamente utilizar como instrumentos de financiación Petroperú para financiar ese proyecto de compra de, en este caso, de Repsol. Ayer estuvimos conversando con el congresista Martín Belaúnde y yo le formulé la pregunta y también se la traslado a usted. Si nosotros hacemos una comparación, porque son las dos empresas más grandes en realidad en la gestión de hidrocarburos, sí. Petroperú y Repsol, son, digamos, los dos competidores mayoritarios en el mercado. Así es. Si nosotros hacemos un análisis, al menos en los últimos 10 años, de cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado Repsol y cómo se ha desarrollado Petroperú, ¿quién podríamos decir que ha sido la más competitiva, la más eficiente, la que ha generado mayores utilidades? Sin duda, ahí está el análisis comparativo que hicimos. Cuando yo presenté la memoria anual del año 2005, en un acto público, una especie de rendición de cuentas, se hizo una comparación entre las dos empresas más grandes del país. Largamente Petroperú era más rentable en todo sentido, la rentabilidad económica, rentabilidad financiera, por ejemplo, en tema de cuota de mercado, en tema de aportes al Estado, en tema de generación de empleo, en tema de contribución al PBI, en contribución al Tesoro Público. Petroperú largamente es mejor que Repsol, siendo Repsol una empresa privada con toda la libertad de poder invertir cuando quiere, donde quiere, a diferencia de Petroperú con los problemas legales de ajustarse a las normas vigentes, pues aún así Petroperú ha sido y seguirá siendo la empresa más importante del Perú. Entonces este dilema de que las empresas públicas o cuando el Estado interviene hacen mal las cosas no es necesariamente válido. Es decir, dicho de otra manera, los mejores profesionales no necesariamente están en el sector público o sector privado. ¿Cómo se da esto? Habría que reconocer, por una parte, que Petroperú es la cantera de profesionales de todo el sector energético en este momento. La gente que trabaja en Petrobras, la gente que trabaja en Graña, la gente que trabaja en Unipetro, la gente que trabaja en Pluspetrol, el grueso de esa gente es, digamos, de la escuela de Petroperú, de la cantera de Petroperú. Ya es una contribución importantísima porque después de que se hizo la privatización, muchísima gente de Petroperú salió y actualmente nutre la planilla de estas empresas privadas. Eso es un valor agregado importantísimo. Doctor Narváez, entonces ha subestimado mucho el rol empresarial del Estado, ¿no?, debido a esta mala fama. Yo creo que eso es un dogma que todavía algunos sectores y algunos analistas, algunos académicos, algunos economistas siguen aferrados a esa idea de que el sector público es ineficiente, que el Estado es una rémora, la teoría de dejar hacer, dejar pasar, y que el mercado es todo, y el mercado así deshace todo lo que uno pudiera hacer, y el mercado es esa mano invisible que decía Adam Smith, arregla todo. Esa idea todavía persiste en algunos sectores, en algunos analistas, algunos comentaristas, digamos, que existen en los medios. Ahora, doctor Narváez, el ministro de Energía y Minas señaló que de darse esta compra de los activos de Repsol, Petroperú tendría que entrar con una empresa, ¿no?, privada, y que incluso tendría una participación en Petroperú como un socio minoritario. ¿Cómo debería Dependerá de la evaluación que se haga. Petro puede entrar sola o como puede ir con una alianza con otra empresa privada. ¿Pero qué es lo que le convendría en todo caso? Bueno, en principio para un poco minimizar riesgos, para un poco diversificar riesgos, yo me haría con una empresa privada. Y también calmar las aguas, ¿no? Porque digamos que se ha originado una serie de cuestionamientos y temores por parte del empresariado. Claro, es que eso también es una cosa, yo creo, muy borda, muy cogida los pelos, porque está intentando transmitir un mensaje totalmente equivocado de la opinión pública de que producto de estas opiniones se dispara el precio del dólar, un absurdo total. Se habla incluso de un mercado desleal para los propios empresarios. Yo creo que están haciendo un daño irreparable a los propios empresarios dando este mensaje que me parece absolutamente indefendible, que no resiste ningún tipo de análisis serio. Y bueno, el dólar ha subido, ¿no? Pero no es por el comentario, ni es por la declaración del presidente Humala, no es porque alguien diga, oye, pues es bueno comprar una parte importante de Repsol para que Petroperú crezca. Es que una empresa existe para crecer, para expandirse,
para aumentar de tamaño, para ganar más dinero si es posible. Es la razón genuina de una empresa. Al margen de que sea público o privado. Al margen de que sea público o privado. Y los principios, como decía en un momento, del management, de la administración, se aplican a las privadas, a las públicas, a las pequeñas y a las grandes. El tema es quién lo dirige. Siempre había el cuestionamiento de que Petroperú es malo. No, si nosotros dotamos de técnicos importantes el director de Petroperú, si lo dotamos, por ejemplo, para el tema de la upstream, para el tema de exploración y producción petrolera, de buenos geólogos de Petroperú, por supuesto que Petroperú seguirá siendo la cantera, la número 1, la más rentable del país. Eso sin ninguna duda. Doctor Narváez, el lote 64 prácticamente ya pasó, retornó a propiedad de Petroperú. Y también han surgido las críticas al respecto, ¿no? Que por qué Petroperú está arriesgando dinero, por qué va a hacerse de ese tipo de negocios, deberían de dejárselo a una empresa privada. Pero la empresa privada que lo tenía lo dejó. No le fue bien, tenía sus propios intereses y decidió devolverle a Petroperú estos lotes. El aprovechamiento del lote 64 también es rentable, es ventajoso para la empresa. Sin duda, es como así se integra verticalmente Petroperú. No se olviden ustedes que cuando se da la ley, el año 2006, esa ley fue trabajada por nosotros en el Congreso con una iniciativa legislativa, cuando yo era presidente de Petroperú, en el año 2004 se gesta esa ley, porque queríamos que Petroperú sea integrada verticalmente. Hoy tiene la oportunidad histórica de volver lo que era antes Petroperú. Y en ese momento el Partido Aprista apoyó esa iniciativa, 100%. Perú Posible apoyó esa iniciativa y se aprobó por mayoría en el Congreso. Los únicos que se opusieron a la ley de modernizar Petroperú fue el grupo de Fujimori y algún otro congresista descolocado. Pero ahora Carlos Brus ha sido bien crítico. Con su Me parece que ¿no? es desleal. Esa actitud absolutamente desleal, lo que fue primigeniamente Él la era postura. ministro de Vivienda en ese momento y era uno de los defensores de la necesidad de fortalecer. Es más, Carlos Brus tenía oficina en el Petroperú, en el edificio de Petroperú, y conversaban permanentemente estos temas. Y la idea era apoyar la iniciativa esta de la modernización de Petroperú, y así es como se aprobó en julio del año 2006. Desgraciadamente, el decreto supremo que salió hace unos días atrás de reglamentación se demoró mucho tiempo por la desidia de nuestros amigos del APRA. Pudieron haberlo aprobado mucho antes, aún sin ellos los defensores. Recuerdo perfectamente el rol que jugó el congresista Carrasco Tábara. Fue uno de los que defendió ardorosamente esta iniciativa. Claro, él es de Talara, del norte. Es un hombre muy comprometido con eso y una de las personas más conocidas del sector energético en nuestro país. Ahora, doctor Narváez, claro, la reglamentación dada hace tan solo algunos días ha generado una serie de suspicacias, incluso se lo ha ligado al tema de esta posible compra por parte de los activos de Repsol. ¿Tiene alguna ligación? Son meramente casualidades. Que se dio esto del decreto supremo en este momento y está desde algún tiempo atrás la venta de Repsol, pues no había una mera coincidencia. Yo no quisiera ser mal pensado, decir que ha sido adrede de que está en venta Repsol y que sale al mismo tiempo este decreto supremo y que de alguna forma pudiera enturbear el debate. Me parece que poco serio. Ahora, bueno, en el país siempre se ha dicho hace varios años ya que el Perú adolece de una política energética que garantice al menos la demanda interna. ¿Esto contribuiría a tener la seguridad al menos de dotarnos de la energía, del combustible necesario para el consumo nacional? Hay dos grandes temas que no se acaban en el país. El tema de la seguridad energética. Nuestro país no tiene una política de seguridad energética que tenga un horizonte de 25 o 50 años. Desgraciadamente eso está pendiente. Y no lo hizo Pero Posible no lo hizo el APRA, no lo está haciendo el actual gobierno. Hay un debate pendiente. El segundo tema es que no tenemos claramente definido cuál es la matriz energética de nuestro país. Yo había publicado algunos artículos en este tema cuando era presidente y en otro momento, porque había una preocupación permanente acerca de este tema. Normalmente el debate de la seguridad energética es una cuestión tan necesaria, pero que no pusieron en debate esta cuestión porque había una especie de descuido o simplemente desinterés por poner en agenda temas tan estratégicos como el tema energético. Mientras estos temas en otros países son temas absolutamente prioritarios, en nuestro país se ha ido dilatando, se ha ido despreciando estos temas y en este momento no tenemos claramente una política energética que tenga, repito, un horizonte de 25 o 50 años. Doctor Narváez, ya para terminar, este tema que debería ser tocado y analizado eminentemente técnico, ¿usted considera que ha sido tocado de manera política e ideologizada, como han señalado? ¿Se está tratando de llevarlo para otro lado? Yo creo que ya no es un tema ideológico. El tema ideológico entre lo que antiguamente se veía entre los neoliberales y los keynesianos, ese debate como que ya se ha agotado. Yo creo que más es un tema de intereses económicos. Debería de serlo, en todo caso. Obviamente, ¿no? intereses económicos, pero pensando como país, como nación.
pensando en lo que decía, seguridad energética para los próximos 50, 100 años. Si ese debate se da en ese contexto, con una perspectiva futuro de largo plazo, me parece es interesante. Pero si se hace un debate apasionado, un debate de interés económico, un debate de grupos económicos, sin argumentos técnicos, no tiene ningún sentido. Repito, no resiste ningún tipo de análisis serio. Que es como se está dando, lamentablemente. Bien, este le agradecemos muchísimo, doctor Narváez. A ustedes, hemos muchas estado gracias. con el doctor Alejandro Narváez, es presidente de Petroperú y rector de la Universidad Nacional Micaela Bacías de la región Apurímac. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bien.